época del glifosato. Yo creo que todos los monjes recordaremos esa época tan terrible que fuimos rociados muchas veces con glifosato, este veneno letal, es que lo utilizan en realidad, lo utilizaban para acabar con cultivos de amapola y otros, y fuimos rociados durante muchísimos meses. Falleció una señora, falleció un niño, y los monjes tuvimos demasiados accidentes de salud. ¿Cómo estuvo su merced con eso, maestro? Eso fue una época terrible que nos cayó a nosotros, que sí, hubieron seres que fallecieron, igual bienes que fallecieron. Vi muchos monjes que vomitaban sangre por el glifosato. Fue una época terrible para nosotros. En el caso mío, botaba sangre por la nariz y por la boca. Habían unos que no podían caminar. Inclusive en el templo, en el chakra del verbo, parecían todos caídos en el piso, ni siquiera en sus cabañas, en el piso, tenemos así la palabra que no es la correcta, pero como regados así en el piso, sí. en el carreteable, todos enfermos. Era un caos, era terrible ver a mis antropogenios enfermos, pero como siempre el maestro es un ser muy grande y nos empezó a dar medicina para alentarnos sobre eso. Ahí, que me acuerde, nos daba calforapis en zumo de zanahoria, y así sucesivamente nos empezó a dar medicinas para ayudarnos a nosotros, porque realmente fue terrible. Siempre he dicho que donde estén los enviados de Dios, Satán siempre mete la cola en las patas para que el pueblo de Dios no fluya. Pero bueno, yo sé que los maestros a través de los siglos son guerreros, templógenos, templarios, son seres demasiadamente grandes que siempre ellos, para las cosas que pone Satán en el camino, ellos siempre saben luchar y sacar el pueblo de Dios adelante. Y en estos días, y lo que estamos haciendo en este instante es eso. Así es, venables dragones de agua, siempre hemos estado perseguidos como pueblo de Dios en esta época por obstinado, por los gobiernos, porque no les interesa que este mensaje salga, por el sionismo, por la Iglesia Católica, y siempre se vivió en esa zozobra. Inclusive recuerdo que una vez que el maestro Samael tuvo un proceso muy complicado, donde perdió la visión física, la visión, ¿recuerdas? Aún así él se preocupaba porque el templo no se podía descuidar. ¿Te acuerdas de esa época? Claro. Que el maestro Samael estaba sin bisel. Sí, el maestro quedó sin bisel o sin visión. Y él tenía unos seres que lo cuidaban alrededor, y él decía que mandaran monjes a ciertos lugares del templo para cuidarlo, y ese dato se le pasó al maestro Kellen, y el maestro Kellen decía que lo que dijera el maestro Samael había que hacerlo, porque era lo que él veía, que así él no viera físicamente con el ojo de Dios, él veía que habían ciertos puntos del templo que había que poner más monjes para poder vigilar y cuidar más el templo. A pesar de que nosotros sabemos que los hijos de Dios, como es el maestro Kelion, como padre, que es Ja, que es Jehová, igualmente el maestro Samael, que es otro enviado de Dios, ellos todo el tiempo tienen el ojo de Dios siempre iluminado, pero así él mandaba a los monjes para que cuidaran más el templo. Así es, mire, llegamos a un punto donde sí queremos resaltar que
hemos estado siendo perseguidos todos los monjes, en especial el maestro Kelvin Zeus, el maestro Samael, cientos de atentados, no solamente con armas de fuego, con granadas, armas químicas, biológicas, en todas sus formas, con venenos que le echaron en los monasterios a los maestros y a los taoístas que estaban en las ciudades también, una persecución por el solo hecho de ser taoísta, éramos perseguidos. Muchas tomaban fotos algunas veces del templo de los monjes que estábamos allí para después buscar antecedentes, montar los antecedentes, como lo que sucedió con el síndrome fiscálico. Y muchos monjes y muchos taoístas fueron desencarnados en la época de los 90, bastante taoísta fue perseguido, perseguido y asesinado. Y siempre esa persecución, siempre los gobiernos detrás, ¿no? Un ejemplo muy vivo es la historia que nos va a contar el venerable Dragón Ayagua, donde se van a dar cuenta, mercedes y todo, primero que todo, la persecución que hay contra este pueblo, y segundo, la grandeza de los maestros de saber con quién estamos. Venerable Dragón Ayagua, cuéntenos un poquito de qué sucedió, en qué época fue, todos los sucesos, maestro, que rodean esta historia. Adelante, maestro, gratísimas. Bueno, la historia más fuerte que he tenido y que por bondad de los cielos estoy aquí sentado hablando con el maestro de algo terrible. Eso fue en el 2004 que salí hacia Yopal a traer al desierto. Por aquellos días el venerable ser Laumeuge de Yopal, él nos llamó para ir a traer al desierto, que habían varios taoístas de allá que nos iban a dar al desierto para los monjes. Salí hacia allá con la maga Advait Javi y la maestra de Algevidad. Salimos hacia ese lugar. Allá empezamos, llegamos, encontré a Laumeuge y empezamos nosotros a recaudar todo el desierto. Me acuerdo que empezamos con yucas, la yuca de Yopal, o sea, de los llanos, es muy rica. Y cuando nos metimos a los surcos para sacar las yucas, eran unas yucas así, como en medio, y yo era fascinado, o sea, pues yucas tan larguísimas, y nosotros echen costales para hacer bultos. Eso duré entre Dalgevidad, Laumeuge, la maga y mi ser, duramos más de 2 días de sol a sol sacando todo ese poco de yuca. Cuando hicimos eso, como teníamos que llevar el camión, a mí hasta los hombros, a algunos se le pelan, y de ahí salimos y empezamos con papaya a organizar huacales de papaya. Eso fueron también cantidad de huacales que se hicieron, y eso también para el camión. Después de eso seguimos con mazorcas. Todo esto venía para el templo, claro. Todo eso era para el desierto, para los monjes. Entonces empezamos nosotros a coger, eran surcos donde había mazorcas, y saqué todas esas mazorcas, se echan en costales y al camión. Y después de eso, seguían los cocos, unos cocos ricos, porque el agua de allá es muy rica, el agua de coco es sabrosa. Inclusive en Yopal alcanzamos a sacar medio bulto de mamoncillo, que también iba para el templo. Bueno, me acuerdo que la maga y la Meuge se contrató un camión para llevar el desierto, ¿no? Bueno, entonces todo ese desierto ya estaba listo, y nosotros salimos
como hacia la medianoche, para llegar hacia en las horas de la mañana al templo, pues para que los monjes tuvieran, o sea, fuera el alicierto del día, ¿no? Licencia, ¿en qué época fue esto, maestro? ¿En qué más aproximadamente? Época como tal, en el 2004, la época como tal, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue un viernes, fue un viernes que salimos y teníamos que llegar el sábado, que ya el maestro había coordinado para que nosotros llegáramos y el alicierto se entrara y apenas terminara el sábado se descargará todo el alicierto que habíamos traído de Yopal, o sea, de los llanos. Tiempo antes de la invasión, lógicamente. Sí, claro, eso fue mucho antes. O sea, de lo que me sucedió a mí, a los 20 días llegó lo de la invasión. Entonces, cuando nosotros, ya, el camión y todo, pero había una cosa, maestro, que le cuento, que yo vi al chofer, él no se había montado en el bus, él se despidió, ahí estaba el camión ya listo, ¿no? Con todo el alicierto y todo. Contrataba de allá mismo el chofer de los Sí, de sí, Yopal. de Yopal. Pero el chofer, antes de montarse al carro, se metió y saludó a su esposa y a su hijo. Tan raro, se me hizo como raro. Bueno, cuando él se montó en el camión, se montó la maga, que era con el ser que yo iba, Dalgevidad, que es una señorita, ella se quería hacer a la orilla. Y yo le dije que no, que ella se hiciera en la mitad. Ya se hizo en la mitad y yo me hice en la orilla. Como todo el día habíamos laborado cargando, pues yo venía, bueno, todos veníamos cansados. Y habíamos recorrido por ahí unos 10 minutos o 15 minutos fuera de Yopal. O sea, todos sabían que sus mercedes eran taoístas, claro. Sí, claro. Por el alicierto, por la forma de hablar. Por todo, y como nosotros íbamos de asa en asa, de finca en finca, pues ya nos conocían. Y su merced sabe que cuando uno va de finca en finca o de asa en asa, uno va hablando la doctrina, pues sabía. Pero cuando nosotros estábamos saliendo de Yopal, que habíamos salido unos 15 minutos fuera del pueblo de Yopal, había un árbol grueso en toda la mitad de la calle y estaba lloviznando. ¿Y era qué horas? ¿La madrugada? Eran como las 12 de la noche. 12 de la noche. Y no sé por qué el chofer no paró, sino que él aceleró. A lo que él acelera, el camión en la parte de adelante se levanta, ¿no? Por el tronco, claro. Claro, y a lo que él se levanta, del lado izquierdo y del lado derecho, nos agarran a punta de bala. Y eso sonaba durísimo. Era una emboscada. Sí, eso nos agarran y me acuerdo que la maga le dice al chofer que acelere. Y él acelera más y eso, pero era como si estuvieran en fila, o sea, esta es la vía, ¿no? La carretera, aquí va el camión, vamos nosotros, como son llanos, al lado de acá, al lado de izquierdo y al lado derecho, en fila estaban y nos cogieron a punta de bala, y eso era uno tras de otro, apenas eso se oía. Y ella le decía, acelere, acelere, acelere. Y él aceleró, pero sucede que un carro, lo que yo me acuerdo, un carro blanco pequeño, pasó por el lado del camión y lo atravesó. Lo que lo atravesó, el camión que estaba así, pegó un frenazo que él quedó de lado, que no quedó aquí, no quedó de lado. Y el chofer lo que hizo fue abrir la puerta y salió corriendo y quedamos los tres. O sea, lo extraño es que ninguna bala le había afectado al chofer, nada. No, a él no le pasó absolutamente nada. Pero cuando él salió corriendo, yo le dije a la maga de Dalgevidad, me arde mucho el estómago. Entonces yo me metí la mano y me hice así
Y claro, estaba lleno de sangre. Entonces cuando ellos vieron así, nosotros quedamos en la mitad y había como un postecito, pero la luz se veía de lejos. Pero yo me alcancé a mirar así, no, la camisa, el pantalón, estaba empapado Lleno de sangre. claro. Eso yo no se lo deseo a nadie porque tener balas de fusil en el estómago es como uno tomar aceite caliente. Eso quema. Yo lloraba del dolor. No, lloraba no, gritaba del dolor. Entonces cuando ellos se bajaron, yo le dije a la maga, ¿qué hago? Entonces ella dijo, aquí como que nos van a matar. Entonces ella como pudo me ayudó a bajar, porque hasta Dalgevia recibió impactos en la caderita ella recibió, pero no le entraron, ella quedó renca del pie, pero no le entraron. Pero a mí la maga me cogió y me puso en la carretera. Y ellos se bajaron con los fusiles ahí. ¿Cómo cuántos hombres? Ahí yo vi 4. Y apenas me vieron tirado, cogieron el celular. Y la maga, sabiendo ella que nos iban a matar, ella es muy sabia, dijo, por favor, ayúdenos, que nos avalieron y nos quieren matar. Y uno de ellos le dijo, tranquila, no se preocupe, que ya los vamos a ayudar. Y llegaron y engatillaron los fusiles. Pero no les decían por qué, no les decían nada, era que querían la carga. Sí, sí. O sea, los Y aliciertos. ellos no, y ellos me miraron así de frente y llamaron. Como a un jefe, a un superior, Sí. a alguien. Alguien llamaron. Pero eso es lo raro, que entre el dolor que yo tenía, oye, es duro contar esto, ¿no? Porque es volver uno otra vez, pero y da tristeza, da muchas cosas. Pero estando yo ahí tirado, yo invocé mucho al maestro Keylon y al maestro Samael, porque yo sabía que ahí nos iban a matar. Y en la invocación, o sea, pidiéndole a Dios, por favor ayúdenos. El que tenía el fusil ahí listo, estando yo tirado en el piso, me miró a mí y miró hacia arriba así. Como si saliera algo de su merced, ¿o qué? No, como si hubiera visto, para mí, es como si hubiera visto algo gigante y miró así. Encima suyo. Sí, y volvió y bajó la mirada. Y se devolvió, y con el que estaba con el celular, él le dijo algo al que tenía el celular, y cogieron ese carro y arrancaron. Y yo quedé tirado ahí. Al rato llegó el ejército, por ahí dijeron que se fueron a mirar en el monte y me trasladaron al hospital de Yopal. Pero estaba todavía consentido, o sea, no Hasta ahí arrepentido, estaba ¿no? un poquito consciente. Estoy duro que lo que voy a decir, como yo no sabía, la maga lloraba, la Dalgevia lloraba, ahí llegó la hermana de la Meuge, porque llamaron a taoístas, y yo decía, ¿qué tengo? Entonces, lo que yo me acuerdo es que con unas tijeras me abrieron la camisa, hasta el cabello me lo iban a cortar, y me inyectaron. Ahí es cuando yo le digo que a nosotros no nos coge la anestesia. Y de una vez me sondearon, pues lo voy a decir públicamente porque así sucedió. Como vino un eco por el falo, me metieron la manguera directo, sin dolor, así de una, así. Yo sentí eso que... Ahí mismo, en la ambulancia, en el hospital de En ahora. el hospital me lo cogieron así de una. Yo gritaba, como uno lo amarra cuando lo van a operar, uno crucificaba. Y de una vez me cogieron y me sondearon así. Y yo gritaba. Sin anestesia. Sin anestesia, eso fue así de mí. Quedé dormido entre dormido y despierto.
¿Cuál era el diagnóstico en ese momento, en ese instante? ¿Su merced sabía algo? ¿Le decían algo? Oía, o sea, entre dormido y como uno no le fue la anestesia, que yo ahí me iba a morir. Ese era el diagnóstico. Ahí fue el diagnóstico. Pero cuando yo me levanté, yo gritaba del dolor. Y no me dejaban hablar con la maga ni con la agilidad. Yo recibí llamadas del maestro Samael que me iban a sacar. Y le decían a la maga. ¿Cómo? ¿Le llamaban directo? Cuando le llamaban a ella, a la maga, el maestro le llamaba así. Sí, que tenían que sacarme de allá. ¿Por qué tenían que sacarlo de ahí? Porque ya me iban a matar. O sea, lo que llaman rematar, o sea, Sí, cuando sí, no ya. logran hacer la primera vez la vuelta, como dicen los asesinos, llegan a donde está la persona Sí. a rematarlo, a asegurarse que quede sin vida, ¿sí? Sí, entonces como ya me iban a rematar, entonces fue donde el maestro ordenó que me sacaran como fuera de ese lugar. Entonces fue donde yo oí que a la mujer le dijeron que tenía que conseguir muchas personas para que atalayaran o vigilaran la ambulancia en la que yo iba. Y cuando a mí me montaron en la ambulancia, yo medio me miraba porque iba con oxígeno y ya me veía el estómago abierto, porque eso se veía. Yo decía entre mí, Dios mío, ¿qué? Y la maga que iba en la ambulancia de agilidad lloraba. Yo decía, Dios mío. Y de una vez fue en una avioneta y rumbo a Sogamoso. O sea, perdón, la era sacarlo de Yopal hacia Sogamoso, y de Sogamoso de pronto a Bogotá, que hay más clínicas, o no, Sogamoso. No, a Sogamoso, y de ahí me trasladaron a una clínica en Duitama que se llama la Clínica Tundama. Pero cuando llegué ahí, ya, o sea, me acuerdo uno de los cirujanos, que es el dueño de esa clínica, que se llama el doctor Carvajal, dijeron que yo no bebía, que yo no, o sea, que era muy difícil que yo me salvara. Entonces, cuando a mí me trasladaron allá a mi habitación, uno de los cirujanos me hablaba, yo casi no hablaba, me decían que lo mío era muy delicado. Y yo preguntaba ¿quién? Entonces fue donde uno de los cirujanos me dijo que lo que a mí me había pasado era demasiadamente complicado y que me tenían que volver a operar. ¿Por qué? Porque al segundo día de yo estar en la clínica en Dama, o sea en Duitama, me dio peritonitis. Entonces, o sea, yo empecé como a sentir náuseas y empecé a vomitar verde, pero era cantidad. Vomitaba verde. Entonces cuando vinieron los cirujanos, hablaron con la maga aparte, y la maga me dijo, te tienen que volver a operar. Yo otra vez, y así, tienes que volver a cirugía. Te dio peritonitis, ¿no? Entonces fue donde le pasaron los datos al maestro, y el maestro dijo que él iba a estar ahí, y es verdad. Licencia, le propongo algo. Tenemos al venerable Lameuji que acaba de mandar un audio y nos está contando cómo es que el maestro le pide, le pide que consiga 50 taoístas. Un instante donde él recién llegaba, donde él no conocía a mucha gente, y sucede también otro milagro especial. Oigamos este audio y continuamos con la historia, ¿sí? Claro, sí. Gratísimas. Muy buen día, venerable Uski, venerable Dragón Ayagua. Cuánto gusto en volverlo a saludar, venerable Dragón. Recuerdo por aquellos días que en las horas de la madrugada, 3:30 de la managda de ese día, recibo la información que habían sido atacados por el Camigdu saliendo de Yopal. Y yo tenía en esos días el cabello un tanto largo y la barba, porque ya tenía más de heliocrón y medio de estar viviendo en el Asa,
Y esperé que llegaran las 5 de la mañana. Toco la puerta donde mi padre y le pido el bien que me corte el cabello. Ya me había cortado la barba. Y él, extrañado, porque él no le gustaba que tuviera el cabello largo. Sin embargo, al ver que con esa forma en que le pedí que me cortara el cabello, él de una vez me pregunta: ¿y qué le pasó, hijo? ¿Por qué se va a quitar el cabello después de tanto tiempo? Entonces le conté que me necesitaba ir a Yopal a visitar a Ayagua y la familia al hospital. Le salieron lágrimas de sus ojos por esa situación, porque el día anterior se habían despedido de ellos para salir al templo. Bueno, él me cortó el cabello, me hizo el bien de llevarme a Yopal en su carrito. Y mucha nostalgia, mucha tristeza al ver a su familia, a la esposa, a la hijastra, sufriendo en parte. La hijastra, también le habían rozado por ahí alguna bala, parte de su viteria. Y el dragón, que tocaba hacerle una cirugía de urgencia por los impactos de bala que había tenido en la zona del vientre. Bueno, supe en ese día que la operación le hicieron a sangre fría porque no logró la anestesia. También supe que, a pesar de que le habían roto el porcel de los intestinos, el concepto médico es que tenía un estómago, un vientre muy limpio. Por eso en parte no fue tan fuerte la peritonitis aquí en Yopal, porque después parece ser que se agravó ya en Duitama. Entré a hablar con él en eso del mediodía y le daba mucha nostalgia el no poder volver a estas geas que él quería tanto por esa situación. Y entra en comunicación el venerable maestro al cual se le entregó el mensaje de lo que había sucedido, y él me pide el bien que consiga de la zona a todos los taoístas que más pudiera para que acompañáramos, bueno, que salieran en moto para que acompañáramos la ambulancia que iba a trasladar al Dragón Ayagua del hospital al aeropuerto. Pues salía en un vuelo charter a buscar mejor atención en salud en otro lugar. Entonces yo le digo que no conozco a ninguno, porque desde el Heliocrón 2003 que había regresado a Yopal, había regresado al ASA, no tenía relación con ningún taoísta, no conocía que hubieran en Yopal. Entonces me dice: pídale el bien a sus amistades y a sus hermagdus, si tiene, que le ayuden a buscar a esta gente. Y claro, ellos me ayudaron, y eso fue muy rápido. Alrededor de unos 50 motociclistas, cada uno con su acompañante, llegaron al hospital, y era, pues, aunque me dé risa un poco, muy agradable, muy satisfactorio para mí en esos instantes, porque eran 50, 25 y 25 adelante de la ambulancia, otros atrás hasta el aeropuerto. Y bueno, hasta ahí, por ser de mi historia, de en adelante sigue la historia del venerable dragón. Gratísimas, venerables. Bien, gratísimas al venerable Lameuji de Yopal. Un saludo especial, maestro. La presencia de los enviados de Dios aquí siempre, en todo, ¿no?
En cada instante su merced sintió que desde ese instante, o siempre ha estado, pero sintió más la fuerza de los maestros ahí. Sí, es como dice el venerable Lameuge, que lo saludo, a mi gran Hermagdu, como le digo, mi gran lama, es un gran ser, un gran sabio, y muy disciplinado en la doctrina, un ser, mejor dicho, un ser, pero los que digo de los buenos. Sí, de lo que él dice sobre que Real Inti, pues no se sabía de dónde sacar gente para que atalayaran la ambulancia en la que yo iba, y pues Real Inti, un hermano de él, sin conocer nada de esto, llegó con un poco de gente en motos y me atalayaron hasta donde estaba la avioneta en la cual yo salía hacia Sogamoso. Hay algo que debo de aclarar, es lo siguiente. Cuando la maga me sacó del camión y me puso en el piso, y cuando los paramilitares llegaron ahí que me querían matar. ¿Eran paramilitares entonces? Sí, eran paramilitares. Uno de ellos, como vio algo gigante, algo inmensamente grande, tuve la oportunidad de decirle eso al maestro, que por qué uno de los faracos o uno de los paramilitares, por qué se asustó cuando vio algo inmensamente grande. Él me dijo que uno era la energía de ángeles y de esparabeles que llegaron ahí para custodiar, que esa era la presencia que ellos habían puesto en ese instante ahí. Y fue así, porque ellos vieron como si hubieran visto algo grande y prendieron ese carro y salieron disparados de ahí. Entonces es la grandeza de los maestros en ese instante o en ese concierto en el cual yo ya estaba tirado ahí, que por la bondad de Dios, mi ser, estoy vivo, igualmente que la maga Trijavi y Darjevidad que estaban conmigo en ese instante, ahí acompañando. Eso es lo que tengo que aclarar en ese instante. Era que ya de pronto les habían hecho, o sea, los paramilitares ya habían hecho, por ejemplo, la investigación, los tenían ubicados, por así decirlo, y de pronto hubo una complicidad del conductor. Es lo más seguro que sí, porque a él nunca le pasó nada. Eso es lo más seguro, que él era cómplice. ¿Y qué pasó con todo ese alicierto? El maestro dijo que ni siquiera se podía ofrendar. Que no se podía ofrendar porque eso estaba untado de sangre. Que eso lo procesaría la naturaleza de la tierra. Igualmente que todo lo que se había perdido ahí, eso se lo cobraba a los paracos en los profundos infiernos. ¿Qué hicieron entonces la comida? ¿La bajaron y la tiraron a algún lado? Sí, eso tuvieron que dársela a la tierra que la procesara. Todo eso se perdió, porque ni siquiera se pudo ofrendar. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo a su mercedes. Sí, ya también le había dado peritonitis, ¿sí? Sí, cuando a mí me dio peritonitis, que pues yo lloraba y decía que otros me operaran. Cuando me metieron otra vez a cirugía. Ya era la segunda vez. La segunda vez. Ahí es donde yo quiero contar que en la medida que me operaban, cuando uno lo opera, suena un aparato que hace tic, 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 que son como las vibraciones, las palpitaciones. Pero hubo muchas veces que yo veía se oía que pitaba un solo sonido, como si uno se fuera ido, chillaba así. Y oía que decían que se fue, y a mí me daban muchos choques eléctricos en el pecho
como para uno resucitar. O sea, le dieron paros cardíacos porque es que el corazón se paró. Cuando suena así, según entiendo, es que se para el corazón. Sí, entonces a mí me ponían como choques para hacerme devolver. Pero yo me sentía en un mundo tan agradable, en un túnel blanco, hermoso. Y ahí volví a oír lines dragónicos. En ese lugar, o sea, en la medida que uno va pasando por ese túnel, no hay cansancio, una paz, una tranquilidad. O sea, uno se siente muy, pero muy, muy tranquilo. Pero yo llegaba nomás hasta la mitad y por rondón me devolvían. Cuando a mí me devolvían, entre tener la anestesia y estar despierto, digámoslo así, yo veía al maestro Kelion Zeus que estaba en mi cabeza y veía al maestro Samael en mis pies, al maestro Kelion con esa mirada hermosa, noble que tiene, como de niño, y al maestro Samael lo veía parado así firme, así, en mis pies. Custodiándolo. Ahí estaba así. Y me miraba así. Y el maestro Kelion me miraba con una mirada tierna y es como él me dijera, tranquilo. Tranquilo que todo va a salir bien. Y siempre que yo tenía cirugías, ahí estaban ellos dos. Siempre ahí los veía los dos. Cuando yo salía de la cirugía y me llevaban otra vez, me acuerdo que yo casi ya no hablaba. Oí que le dijeron a la maga que si yo vivía era por misericordia de Dios. Tanto así, digo esto aquí, que los cirujanos a lo último hacían lo que los maestros les mandaban a decir vía telefónica. O sea, hubo comunicación y el maestro hablaba con los cirujanos y el cirujano... Actuaban porque sabían que, en pocas palabras, yo era un caso perdido. O sea, no tenían nada más que perder. Nada más. Ya estaba perdido. Y ellos hacían ya lo que los maestros decían. Y los maestros eran los que le indicaban a ellos qué hacer conmigo. Por eso, cuando paso por la Tundama, hace meses pasé por ahí y entré, todavía se acuerdan. Y dicen que, o sea... Milagro. Un milagro. Me dicen, usted es un milagro. Usted es un milagro, ¿por qué? Porque realmente ellos no sabían nada que hacer conmigo y ellos acataban las órdenes que los maestros les decían. Porque, como les digo, yo era un caso perdido. ¿Por qué? Porque como entraron, o sea, en mi cuerpo fueron muchos proyectiles. Unos impactaron, pero que entraron fueron 3 y el cuarto entró la mitad y la otra mitad quedó por fuera. Pero cuando entran los proyectiles, ellos explotan dentro del estómago. Entonces mi intestino delgado quedó como un servidor, un colador. Y por eso yo quedé con menos de 70 centímetros de intestino delgado. Que una persona con menos, es que no puede vivir. Y yo quedé con menos de 70 centímetros de intestino. Y fuera de eso, pues a mí el apéndice me la quitaron. Y realmente yo duré más de 3 meses en cama, en la clínica Tundama, en Duitama. Que cuando a mí me sacaron de ese lugar, yo pesaba 28 kilos. 28 kilos. Eso es como un niño. Eso pesaba.
difícil y muchas veces por la pólvora que había quedado en mi cuerpo para hacer limpieza, porque esto no solamente lo cuenta la maga Alpijal, sino el cirujano, que a mí me tuvieron que sacar todos los órganos de mi estómago porque todo tenía pólvora y tenían que lavarlo con agua destilada porque la pólvora quedó en mis órganos. Entonces, ¿quién puede vivir? Esa es la pregunta que yo hago, la grandeza de los maestros. ¿Quién puede vivir así? Por eso yo soy un milagro viviente sobre esta esfera. Y ahorita tengo mi intestino completo, como harto, y en este instante peso 60 kilos. Ya lo morbieron prácticamente. Lo moví. ¿Cómo así tiene el intestino? Licencia la pregunta. ¿Cómo es que tiene el intestino completo? Hay una medicina que el maestro Samael me mandó a que tomara. Lo voy a decir en público. Y es sencilla. Las lagartijas tienen una colita. Cuando a ellas se les cae esa cola, vuelve y les crece. Yo tenía que coger la cola de la lagartija, así se le llama, ¿no? Lagartija. Sí. Tenía que coger la cola de la lagartija, un huevo de codorniz en el zumo de 2 limones, licuarlo y eso tomar en ayunas todos los días. Durante el tiempo que fuera. Eso me hizo a mí crecer mi intestino. Extraña medicina universal, que es una medicina que no es de aquí y es para los humanos. Dragones de agua, ¿cuántas cirugías en total fueron para salvarle la vida? Más de 10 cirugías tuve. O sea, fueron múltiples cirugías, pero que yo me acuerdo fueron más de 10 cirugías que tuve para poder estar aquí, sentado hablando con ustedes. Tremendo. Bueno, hay algo que me quedó sonando. Los seres que nos están viendo y oyendo dirán, bueno, pero unos cirujanos médicos que han estudiado, han hecho su especialización en cirugía, ¿cómo le van a creer a alguien que de pronto no tengan ese conocimiento, ese conocimiento, como en el caso de los maestros supuestamente? ¿Cómo van a hacer para hacerle caso a las indicaciones que vía telefónica dan unos maestros y ellos las van a seguir? ¿Cómo fue ese contexto? Porque cualquiera, no, es que hay agua se lo soñó, se lo imaginó. Eso no fue así. ¿Por qué eso me dice que le empezaron a seguir la indicación que daban los maestros? Bueno, lo que sucede es que como yo duré más de 3 meses en la clínica, había muchos monjes que llegaban a mirarme o a verme cómo iba mi salud, y ellos le daban doctrina a los cirujanos y le decían que yo pertenecía a una institución donde habían seres muy grandes, y ellos empezaban como a captar, porque ellos miraban esa cantidad de gente que llegaba todo el tiempo a verme, donde a mí me tenían ahí en la clínica. Sucede que cuando a mí me hacían las cirugías, el maestro le decía que le dijera a los cirujanos que ellos iban a operar y que se dejaran guiar por las manos, que ellos iban a sentir cosas en las manos y que se dejaran guiar y que no dudaran. Y ellos lo hicieron la primera vez. Como lo hicieron la primera vez y vieron resultado en las cirugías que me hacían a mí, entonces siempre que ellos me iban a operar, ellos acataban la orden de los maestros cuando decían tranquilos, que nosotros vamos a estar ahí
íbamos a estar en las manos de los cirujanos. Y ellos ya sabían. Así fue como los cirujanos acataban las órdenes que daban los maestros. Bonito. Una pregunta, maestro. El intestino delgado, que mide como 8 metros en personas comunes y corrientes, con 70 centímetros, menos de 70 centímetros, eso es casi imposible no alterar todos los procesos, la orina, la digestión, todo. ¿Qué síntomas sentía su merced? O sea, ¿cómo era en ese instante? Pero eso cambia todo. Gran pregunta. Yo tenía muchas mangueras en mi cuerpo. A mí me tuvieron que abrir esta parte para meterme un catéter y por aquí me alimentaban. Tuve mangueras en el estómago y a mí me ponían un líquido, un suero, que me acuerdo, que eso lo tapaba en una bolsa negra y todo el tiempo me mantenían con eso. Yo sudaba demasiado, todo el tiempo sudaba. Mantenía sudando y sudaba demasiado. Y en el transcurso de que yo estaba ahí acostado, con todo ese poco de máquinas y mangueras y aparatos que tenía en el organismo, yo me iba, o sea, desencarnaba o me moría, digámoslo así. Y viajaba. Pero en el túnel que yo les había dicho antes, el maestro Kelvin y el maestro Samael, con una mirada muy bonita, me devolvían. Allí estaban ellos. Ahí estaban, pero me devolvían, o sea, no era mi hora todavía. Y ahí poco a poco, empezó mi recuperación o mi recuperación. Y ahora es lo que yo digo, porque a mí estuve en el Perú, me trataron hicieron unos exámenes en Bogotá, en el Perú, y cuando me miraban decía que lo mío era un milagro, porque nadie puede vivir con menos de 70 centímetros de intestino. ¿Cómo puede, si cuando uno come, cómo puede asimilar? Si la asimilación o la asimilación la da el intestino delgado. Entonces, eso es como difícil. Nadie puede vivir así. O bueno, o yo puedo vivir siempre y cuando yo tuviera máquinas y me tuvieran con suero y un poco de cosas. Pero yo hago ejercicio, hago flexiones, he vuelto a mi actividad deportiva, laboro, como bien y como harto, y estoy bien de peso. Antes yo creo que tengo que hacer abdominales porque estoy como cogiendo barriguita ahora. Bueno, una pregunta, maestro. ¿Cómo hacía para la disertación? ¿A punta de qué? ¿De suero? No creo que haya vivido. O sea. Cuando a mí me sacaron de la clínica, inclusive en la clínica, mi disertación que me mandó a dar el maestro era crema de papaya con musáceas. Me daban esa crema de papaya. Las 3 comidas, los 3 alicertos. No, el sustento o el almuerzo era una cremita de arracacha con cubios. Y como yo soy tan arrocero, él me licenció que me dieran un poquito de arroz, porque yo, pues, el maestro Kenyon es un amor, digamos así. Cuando yo pude empezar a comer algo de sal, lo primero que le mandé a decir al maestro que si me podían dar arroz. En su gran amor dijo, sí, denle, pero muy poquito. Bueno, tu inmensa arrocero. Bueno, y hoy en día come bastante. Harto. O sea, por eso que también su merced dice que ya se siente que su intestino ya está en muy buena condición. Sí, ya recuperado. Sí, ya recuperado, porque ya, o sea,
pues ya cuando uno sube de peso, se alimenta bien, come bien, la digestión es bien, ya mi colon, mi estómago, todo ya funciona bien. Antes yo comía cualquier cosita y los dolores eran terribles. ¿Por qué? Como cuando uno no tiene intestino, queda una parte vacía en el estómago. Entonces eso se forman unas raíces, a eso se le llaman, eso cogen el poco intestino que yo tenía, esas raíces cogían ese poco intestino y lo aprisionaban. Entonces los dolores eran terribles. Entonces por eso pues yo volví desencarnado, porque en esa parte vacía pues ellos aprisionaban el poco intestino. Pero en la medida de que los maestros me fueron dando medicinas, y con lo que me dijo el maestro Samael, que les acabé de contar, el intestino empezó a crecer y yo ya no volví a sentir que se me aprisionara el abdomen, el estómago, porque el dolor era terrible. Y poco a poco, hasta ahora, pues gracias al cielo, gracias a los maestros, en mi intestino, o sea, a nivel ese abdominal de mi estómago, yo lo siento demasiadamente bien. Como bien mis 3 veces al día, y como pues... ¿Digestión bien? Bien, mi digestión es súper bien. Como dice el maestro, se come el desayuno como príncipe, el almuerzo como rey y a la cena como mendigo. Y mantengo bien, gracias al cielo. Bueno, hay una cosita, cuando su merced habla de la fórmula que le dio el maestro Samael, cualquiera puede decir, bueno, es que le corta, se fue en Boyacá, en Yutama, le cortaba la cola de las lagartijas. No, les recordamos que la lagartija es una hija caliente, ¿no? Era más calientica. Sí, ya son de clima caliente. Y cuando uno va a agarrar de pronto, alguien la ha pasado, van a agarrar una lagartijita, se quedan con la cola en la mano, o sea, ella fácilmente la desprenden. Pero su merced, ¿para dónde viajó o qué hizo? Porque no creo que en Tierra Fría la consiga. Yo conseguí una finca o un asa en Melgar, y en ese lugar había cantidad de lagartijas, digámoslo así. Eso tiene otro nombre, se le dice lagartija, tiene otro nombre. Y habían altas, habían grandes, pequeñas. Y el señor de esa asa o de esa finca, él me ayudaba a cogerlas. Y cuando las cogíamos, pues como ellas apenas uno les coge la colita de unas, ellas mueven un poquito, la desprenden, pues ya ahí tenía varias, y como no cogía una en el día, sino que cogía varias, entonces ahí yo tenía para varios días. Y como decía el maestro Samael, ellas mismas, sus células, ellas mismas vuelven y se regeneran, ellas regeneran, y esa era la medicina que yo me tomaba. Y así, pues, lo pueden ver como magia, lo pueden ver como algo raro, de diferente forma, pero para las cosas de Dios a veces son tan simples. Y así se regeneró mi intestino. Uno fue eso, y otra forma de regenerar las células que el maestro Kelly me mandó era que yo me hacía baño de sol por más de 2 o 3 horas. De 9, 10 a 11 de la mañana. Todos los días, mientras tuviera sol, me hacían baños de sol. Y cuando salía el baño de sol, me daban mucha agua de coco. Porque el maestro Kelly dice que el baño de sol es un regenerador celular. Entonces regenera las células y por ende ayuda también a que el intestino vuelva otra vez y crezca. Vea, impresionante. Bueno, vamos a la parte esotérica, maestro. Porque sabemos que existe la recurrencia. ¿Qué pasó ahí? Su merced de pronto le alcanzó a preguntar a los maestros qué pasó, por qué le negociaron la vida. Su merced debía en otra época algo. De pronto preguntó eso, maestro, que a veces no se le pasa por la cabeza, pero porque a mí yo debía este karma o algo. Esa pregunta se la hice al maestro Samael y no me la contestó. Pero
Cuando a mí me sacaron de la clínica, yo le mandé a preguntar al maestro Kelly que por qué me había pasado eso a mí. Dijo que eso era una negociación o una solacel cósmica y que yo no podía desencarnar o morir, porque si moría, eso lo puede decir hasta el maestro Isaí. Él también estaba ahí, ¿sabes? Claro, es que ese dato se lo pasaron a él y él me lo pasó a mí. Lo pueden testificar con el maestro Isaí, que él me lo dijo a mí. Que si yo desencarnaba, venían muchas complicaciones para la esfera Tierra, para esta esfera en la cual nosotros habitamos. En el instante un poco no entendí, pero el maestro Isaí me decía que por ser agua o ser ahí agua, era la representación del agua de la esfera, y que por eso yo no podía desencarnar, y que lo mío era cósmico. Solamente entendí esa parte, que era algo cósmico que tenía que pasar. Eso fue lo que entendí, porque a mí me pasó esto. Venerable Dragón Ayagua, ¿qué sucede con Dalge Vidal? Porque nos contó su merced que ella también quedó lesionada con disparos y disparos. ¿Qué sucede con ella, maestro? Lo que sucede es que como yo iba en la orilla de la puerta, ella iba en el medio. Cuando hubo la balacera que nos cogieron por varios lugares, a ella le hicieron impactos de bala, que las balas quedaron, o sea, no entraron en el cuerpito de ella. Pues gracias a la bondad de nuestro Padre Celestial y de los maestros, sí, ella tuvo como un desgarre en la pierna derecha, pero por bondad de los cielos las balas no impactaron, no entraron. Y las balas quedaron en el asiento donde nosotros veníamos. Pero gracias al cielo, ella fue hematomas en la pierna, que eso le tuvieron que hacer medicinas para ayudarla, porque ella quedó renca del pie derecho. Bueno, maestro, eso fue, mire, cuando el maestro Samael habla y cuenta todo esto, a veces alguna gente dirá, ¿será que sí, será que no? Pero sí hubo una persecución muy grande, y hay todavía contra los taoístas, más que se acentuó en los años 90 por el paramilitarismo. Recuerden que estábamos siempre perseguidos, una vez por sacarnos del lugar donde estamos, porque debajo del templo hay tesoros grandes, otra porque el sionismo mueve sus tentáculos, sus palancas, para que la Iglesia Católica y los otros no quieren que esta filosofía, que esta enseñanza, que esta forma de vivir sea conocida y conmovida por todos los seres, para que se puedan llegar a una total salud y bienestar y alcanzar las metas espirituales. Creo que en los llanos también hubo operativos contra varios taoístas, maestro. Sí, o sea, los paramilitares accedían mucho a los taoístas, y en la zona de los llanos orientales, no solamente a mí, sino también a otros taoístas, también los atacaron, y por lo que sé, por bondad de Dios y por bondad de los maestros, ellos también salvaron sus vidas, ya que el maestro también estuvo ahí también ayudándolos a ellos. Igualmente, asimismo atacaron al templo. Por eso, como dijo una vez el maestro, cuando ellos salieron del templo, como no pudieron acabar con el árbol principal, entonces empezaron por sus hojas, y más aún por los más antiguos. Bueno, la ventaja es que todo su testicierto lo conocen muchísimos, cientos de monjes que fueron a verlo, que estaban en esa época, y todos presenciaron, fueron al hospital, vieron toda su recuperación. Y hoy en día, maestro, después de 20 locrones, su merced, después de pesar 28 kilos, me dice que tiene 60 kilos ya tiene una vida bien, lo que se conoce como normal. Una total digestión. Hoy en día hasta tiene una hija, su merced tiene una vida bien, común y corriente.
y está aquí, gratísimo. Su merced es un milagro del maestro Kelvin Zeus, del maestro. Hay una anécdota bonita de esto, porque después de todo esto que me ha pasado a mí y que gracias a Dios me he ido recuperando, ya estoy recuperado. Antes de estar como estoy ahorita, le pasamos el dato al maestro Samael cuando mi esposa quedó en embarazo, que es la dragón Arsaura. Y el maestro, cuando le dije que mi esposa estaba en embarazo y que si teníamos la misericordia que él le diera siempre a mi hijo o a mi hija, él dijo, uy, como que nos excedimos en darle medicina al dragón allá abajo. Entonces, sí, ya, o sea, no, gracias al cielo, tengo a mi hija, mi princesa tiene 12 heliocrones, tiene 2 cimbres, uno se llama Haidibou, que significa Bonito. la abundancia del pueblo judío, y tiene otro cimbre que se lo dio el maestro Kelvin Zeus, que se llama Suazbi. Ese es otro cimbre de mi hija. Y aquí vamos. Y para que vuestra mercedes sepan que todo lo que he dicho es verdad, fuera de los taoístas que me fueron a visitar, que fueron muchísimos los taoístas que fueron a la clínica Tundama en Duitama, pueden dar el testicierto o el testimonio de cómo yo llegué a la clínica. Y allá hay documentos o docuciertos de mi salud, y el doctor Carvajal, que es el dueño de la clínica Tundama, pueden hablar de mi ser, que ellos fueron los que estuvieron en mi operación, y él más que otra persona puede dar el testimonio o el testicierto de mi ser cuando estuve allá por más de 3 meses en la clínica Tundama. Como les dije, de allá salí pesando 28 kilos, peso 60 kilos, y aquí a los televidentes y a los audientes les voy a mostrar mi estómago. Así estamos en esto, maestro. Hay una medicina que es muy buena y sirve para curar muchas dolencias y cicatrices. Yo tomé mucho Sacresonel. Los maestros me mandaron una medicina que se llama Sacresonel. Es una medicina muy prodigiosa que ayuda a regenerar células. Entonces, mi cirugía, voy aquí un momentico a mostrar mi cirugía. Aquí me sobrecho un poquito. Mi cirugía venía desde aquí hasta más abajo del ombligo. Ahora la pueden ver que es desde aquí hasta acá. Una parte más abultada, otra menos abultada, después de que esta cicatriz era hasta acá. Y las balas que me entraron a mí de fusil entraron por acá, pero ya nomás queda una pequeña señal por tanto Sacresonel que me ponían acá y me daban a tomar. De las cosas grandes que hacen los maestros. Merced, un milagro de los maestros, de los enviados de Dios. Venerable maestro Kelvin Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joab Batorbeor, operado por ellos en manos de los cirujanos de la clínica Tundama. Está vivo y tiene una hija, está con su familia, gratísimas a la Sagrada Presencia. Esta es la grandeza de los maestros, de los enviados de Dios. Algunas palabritas para despedirnos, maestro, gratísimas por todas estas historias que nos ha contado, por estas vivencias, porque estamos seguros que han sido para sus mercedes también como para nosotros un bálsamo de saber con quién estamos. Bueno, vean, de todas formas doy agradecimiento a nuestros guías,
al venerable maestro Jaque Luceus Induceus y al venerable maestro Samael Joabator Weor. Y ahorita en pocos días que el venerable maestro Jaque Luceus cumple 84 heliocrones, feliz cumple heliocrón, venerable maestro. Su merced sabe que lo quiero, lo amo. Para mí ha sido no mi padre físico y mi padre espiritual. Donde quiera que vuestra merced se encuentre, que esté colmado de mucha salud y que los Haris lo protejan a vuestra merced donde quiera que se encuentre. Y a la distancia le digo que lo quiero muchísimo, deseo algún día poder volverlo a oír, y si tengo el Dharma de volverlo a ver, que sea una gran misericordia de Dios poder volver a verlo a vuestra merced. Dios lo cuide, o me lo cuide, me lo proteja, y me le dé mucha salud. Y bendito sea vuestra merced por tenerme con vida y con salud. Bendito sea, venerable Señor, y el venerable Maestro Samael Joabator Weor, venerable quinto ángel del Apocalipsis, bendito sea vuestra merced por darme también a mí la vida y la salud. Y aquí estamos en la lucha, como guerreros, dando nuestros testiciertos a la humanidad, para que la humanidad sobre esta esfera sepa lo grande que son vuestras mercedes. Y digo a los oyentes y a los que nos ven, que si con todos estos testiciertos que nosotros damos no creen, es algo muy difícil, porque esto es real. Todos los que pasamos acá y damos nuestros testiciertos son las grandezas que han hecho nuestros guías por nosotros y por esta humanidad. Benditos sean, y como dice el maestro, hasta la victoria siempre. Gratísimas. Gratísimas, su merced, a todos los seres que están en la contonía. Les recordamos, esto es Prohibido Olvidar. Historias que conquistan almas. Hasta una próxima.